Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar especialistas y de preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana desde las 7. Un estudio reveló que más de la mitad de quienes se informan en redes sociales sobre la Convención Constitucional ha recibido información falsa. Estamos con Paulina Valenzuela, socia directora de Metodologías e Innovación de DataVoz Statcom, que es precisamente la entidad que realizó este estudio. Paulina, gracias por aceptar nuestra invitación a conversar. Muy buenos días. Muy buenos días, Álvaro. Muy buenos días, María José. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, Paulina. Gracias a ti por el tiempo para poder conversar, porque ayer nosotros hicimos alusión en buena costumbre a este estudio, ¿verdad?, realizado por la ONG Derechos Digitales y también la encuestadora DataVoz, con respecto al porcentaje de personas muy alto, ¿verdad?, que recibe información falsa y que así lo ha podido constatar. Sin embargo, en esta nota del mostrador, Paulina, tú haces un análisis también más profundo y tú señalas que hay un desorden informativo. Exacto. En la Convención Constituyente. ¿Por qué hay un desorden informativo, primero, para poder contextualizar? A ver, lo primero que yo quisiera hacer una precisión respecto a lo que ha circulado, porque hubo un problema con el título del artículo, es que la encuesta lo que evaluó o lo que indagó es respecto a si las personas han conocido, han recibido o han visto alguna información sobre la convención que sea falsa. Que haya resultado finalmente falsa además, y ese es el 58%, o sea, 6 de cada 10 declaran eso, y de ese grupo, cerca del 50% dice que se enteró de la noticia a través de redes sociales. Entonces, yo con esto queremos decir que no es que circule un 50% de información falsa, sino que es que las personas, un 60% de las personas aproximadamente, se han enterado o han tenido alguna información que finalmente resultó falsa. Entonces, ojo con eso, porque cambia un poco el sentido de cómo se... O sea, es un gran cambio y eso lo hicimos notar. Ahora, es curioso y paradójico justamente que un estudio que pretendía indagar en desórdenes informativos, a partir de un artículo, termine generando. Claro, fue muy, digamos, paradójico y casi gracioso porque de hecho tuvimos que hacer aclaraciones, pedirle al mostrador que modificara el título, y voy a poner como ejemplo esto, de que hubo hasta convencionales que solo a partir del título del artículo, viralizaron el comentario, pero no leyeron el contenido, y cuando uno leía el contenido del informe y de la propia publicación que hicimos en este caso con la neta inicialmente, quedaba claro que esa no era la lectura del dato. Entonces, yo eso es lo primero que me gustaría señalar. Es como... Claro, y algo que sería sumamente grave porque quienes producen información son los medios de comunicación. Entonces, aparte de las redes sociales ahora, pero era aseverar que el 58% de la información que circulaba era falsa. Eso no es así, sino que las personas consultadas han declarado conocer algún tipo de información falsa. Exactamente. Y principalmente a través de las redes sociales. Claro, exacto, que es en realidad, de acuerdo a nuestro estudio, la gente se ha informado básicamente a través de ese medio. Ese es como el medio de información más relevante. Entonces yo quería hacer esa precisión, porque la hemos venido haciendo desde ayer, digamos, desde el domingo también, porque justamente generó este ejercicio que nosotros queríamos relevar a partir de esta investigación. Ese es el concepto, básicamente. El concepto del desorden informativo no es solo que yo reproduzca noticias, o sea, es que yo reproduzca noticias que son falsas, pero que puede ser a partir de una conducta inocente. Yo puedo leer una noticia que me parece que me hace sentido, la viralizo, pero resulta que después la noticia resulta que es errónea, falsa, que hay una mala interpretación. Y fue lo que nos pasó un poco con el titular de este estudio a partir de la publicación del mostrador, que debo señalar, el mostrador corrigió después. Corrigió el titular. O sea, obvio, es que no era una conclusión totalmente distinta, digamos. Paulina, y con respecto a lo que señalabas en el debate de la Convención Constituyente, porque también aludías que ahí había un desorden informativo, hacías un análisis con respecto a que, como eran muchos convencionales, hay distintas agendas, ¿verdad? Agendas particulares, y esto genera un desorden. ¿Esto le ha afectado la legitimidad de la Convención Constituyente? O quizás, bueno, esto es un comentario más político, Paulina, pero quizás afectará el apruebo y el rechazo, porque finalmente
no hay una comunicación tan certera de lo que está ocurriendo al interior de la convención. Es que mira, aquí hay dos cosas que yo separaría. Efectivamente, cuando uno analiza, y esto quizás como tú bien dices, un análisis más cualitativo, lo que ocurre respecto a la comunicación, pero que la encuesta nos pone luces, digamos, de cómo se informa, porque las redes sociales son una herramienta que se ha venido utilizando en el ámbito político desde, no sé, 10 años atrás, y estos últimos años, a partir de la pandemia, se transformó también en un mecanismo o un canal mucho más vivo de comunicación. Entonces ocurre que efectivamente tanto los convencionales como personas individuales, digamos, lo utilizan para contar, para narrar, y no solamente eso, sino que además esto se traspasa a medios de difusión más amplios, como es la televisión, los diarios de circulación nacional, en fin. Entonces, yo haría una distinción como que lamentablemente la convención tiene como distintos voces, por decirlo así. Está las voces de los convencionales, sí, de los constituyentes. Está la voz de las comisiones, de lo que ocurre en las comisiones, y está la voz del pleno. Entonces, son tres instancias que están generando información distinta y que por lo tanto el ciudadano común y corriente, el ciudadano de a pie, como se dice, escucha estas como diferentes voces respecto a lo que ocurre ahí. Sí, pero ¿Qué es lo que nosotros... Sigue nomás, sigue. No, para cerrar la idea. Entonces, en el fondo piénsalo de esta manera. Y el que en nuestra opinión ha tenido menos voz es justamente el pleno, claro, que resulta ser que es el ente que básicamente toma la decisión final. Entonces, en el fondo, yo lo que creo que aquí ha sido una recomendación también hacia las comunicaciones de la convención, es que a lo mejor simplifiquen el lenguaje, la comunicación, pero que le den mayor relevancia al ente que finalmente está determinando el texto que va a ser la base de la votación del plebiscito de salida, digamos. O sea, no lo que diga el convencional A y B, no lo que surja de una comisión particular, sino lo que finalmente es aprobado en el pleno. Paulina, y no sé si tú como observadora también de la realidad a través de los datos, yo sé que esto es de un análisis de la convención, pero ¿cómo hacemos el símil con el Congreso? Porque en el Congreso también existen comisiones, también existen interlocuciones particulares, ¿verdad? Los medios entrevistan no solamente a las bancadas, sino que también a cada diputado o diputada, senador o senadora por sí solo. ¿Por qué tal vez en el Congreso tal vez quizás no hay un desorden informativo como en la convención, o también ocurre? Sí, pero yo creo que también ocurre, en menor medida, pero ocurre. Pero lo que ocurre, pero lo que pasa es que yo creo que la ciudadanía está más familiarizada con la operativa del Congreso. O sea, sabe que finalmente tiene mayor conciencia de que cuando una ley es aprobada, entiende más el mecanismo, sabe que es el Congreso, o cuando vuelve a comisión mixta. Entonces, está más familiarizado con el lenguaje, con la forma de comunicar lo que ocurre en el Congreso. La convención es un ente nuevo para todos nosotros, muy joven, además con mucho convencional independiente, entonces que opera no sobre la base de partida. Acuérdate que por último en el Congreso, o lo que ha venido ocurriendo históricamente, es que hay una voz, el que está el que representa la bancada, no sé, hay como más, hay más cuerpo, por decirlo así. En el caso, yo creo que la convención se ha visto expuesta a esta cosa más como individual de los convencionales. Y a la contingencia también. Y a la contingencia totalmente. O sea, y hay un elemento más, que aquí se ha ido acumulando un resultado de estas conversaciones que están en la lógica del texto. O sea, uno sabe que todos los días o regularmente o cada cierto tiempo, bueno, esta semana va a ser súper intensa en términos del trabajo del Pleno, pero que se van agregando artículos o normas que han sido aprobados. Bueno, la pregunta es, cuando llegue el momento de votar, ¿las personas se van a leer todo este texto y van a llegar a votar sobre el texto aprobado? Esa es la gran pregunta que existe hoy día, digamos. Claro, o sea, ¿y cómo se van a informar en el fondo? Porque... Exactamente. Claro. Oye, Paulina Valenzuela, muchas gracias por las reflexiones y por haber hecho esta aclaración. Paulina Valenzuela, socia directora de Metodologías e Innovación de Datavoz Statcom. Y finalmente el titular es: 58% de los encuestados recibió información falsa respecto de la convención. Ese es ha conocido. Claro. Y Paulina, yo hice esa aseveración ayer, ahí para tirar ella, flores a buena costumbre. Ella, la que no se equivoca. Sí, claro. Yo hice esa precisión, Paulina. No, quiero hacer un alcance más que me parece que es súper relevante respecto al estudio, y los invito a todos a leerlo.
De hecho, en nuestra página web y también era descargable el informe completo desde la publicación que hicimos con la neta, es que un elemento más que es súper relevante a tener en consideración de lo que va a seguir ocurriendo es que el estudio relevó con fuerza lo que es el sesgo de confirmación, que básicamente las personas le atribuyen como certeza o realidad a una noticia cuando está más alineada con las propias creencias. Y en esa lógica una persona va a viralizar algo si le cree, a pesar de que eso eventualmente puede resultar falso. Entonces es una realidad bien difícil para la convención. Y que también han caído, Paulina, para cerrar, los propios convencionales constituyentes que después también han tenido que corregir fake news que ellos mismos han caído en propagar, lamentablemente. Gracias, Paulina. Te mandamos un abrazo, que esté muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Paulina. Gracias por aceptar la invitación. 8 de la mañana con 29 minutos. Interesante conversación con Paulina Valenzuela y seguirá el debate en breve con nuestros estelares. Hoy día estaremos con Gastón Saavedra y Francisco Ivieta, los estelares del martes aquí en Buena Costumbre. Atención que esta es la hora en punto. 8 de la mañana con 30 minutos.